Mateo 27. Ya estamos cerquita a acabar Mateo. Yo creo que el sábado o el lunes empezamos Juan. Y dice, Judas 27 desde el versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esto es lo que dice Mateo, ¿no? Hay otros que explican más antecitos en otros evangelios más claro. Dicen que fue a donde los fariseos, lo vendió por 30 monedas. Lo que acabé de explicar, la señal es esa. Entonces, después de que le habían ya pagado y aquí ya había entregado al Señor, lo había vendido realmente. Entonces, ¿qué hizo él? Le dio remordimiento de conciencia. Tanto que fregó por la plata y mire, después fue y las arrojó allá en el templo. Miren, esto es una ofensa. Es como diciéndole a Dios Padre, porque no dice que fue a donde los fariseos, que fue los que le pagaron. Eso no dice ahí. Y fue y se las devolvió a ellos. No. Este vergajo fue y se las tiró en el templo, allá donde Dios. Mire, si lo robéis y tanto es el problema por haber vendido a su hijo, ahí le dejo la plata. Eso es lo que significa. Le tiró las monedas en el templo, porque hasta ese instante era el templo de Dios, ¿no? El que construyó Salomón. En ese templo fue y tiró las monedas. Se salió como quien dice, ay, para que no diga ya más, tome, ahí tiene la plata. Y se fue y se ahorcó. El tema es que él no murió ahorcado. Pues aquí, porque él fue a una montaña, a un peñasco que tenía un árbol como salidito. Y cogió sobre ese árbol que estaba en la salida de la montaña. O sea, un arbolito que daba como hacia el abismo. Y cogió y guindó de ese árbol, tiró la cuerda. Y allá la guindó sobre ese árbol. Después se la puso en el cuello la otra punta. Y se mandó al vacío. Con tan mala suerte, él pensó que se iba a ahorcar, pero con tan mala suerte que el árbol se rompió y el hombre fue y cayó al suelo y cayó estripado. Él no murió ahorcado, esa fue su intención, pero murió fue estripado. Eso lo vamos a ver ahorita. En fin, y dice, sexto, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, ¿de dónde las tomaron? Ahí en el templo que estaban en el suelo. No es lícitas echarlas en el tesoro de las ofrendas. Y dicen, uy, no. Esto no vamos a echarlo en la canastita de las ofrendas porque esta plata realmente no fue bien habida. Ellos se la habían dado, es increíble. Ellos fueron los que la habían pagado, pero a la hora de esta entonces se volvieron todos rituales, ¿no? Uy, no. No es a que esto nos traiga mala suerte. Mejor no lo echemos aquí en las ofrendas del templo. Recojamos la monedita y hagamos otra vaina. Mire, porque es precio de sangre. Increíble, ellos sabían que eso iba a costar un precio, solo que pensaron que el precio de la sangre iba a ser la de Judas, y no, era la de Jesús. Muy bien. 7. Y después de consultar entre ellos, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Entonces dijeron, no, vamos a hacer un cementerio, pero que no sea para nosotros los judíos, sino para los gentiles. Es decir, ni entre los muertos nos mezclamos, porque es que aquí ya se están muriendo muchos que no son judíos y les están dando a algunos por enterrarlos en el cementerio de los judíos. No, ¿qué tal eso? Mezclarnos acá. No. Hay que tener un cementerio para los extranjeros. Padre amado. 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. En honor a eso, a la sangre derramada por Judas. No, mejor dicho, la tenían clara, ¿sí o no? 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Miren, lo dicho por el profeta Jeremías y por el profeta, esto es en Jeremías 32, y por el profeta Ezequiel en el capítulo 11. Cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, por estos sacerdotes. Ellos fueron los que le ofrecieron las 30 monedas de plata. Y el apreciado, porque era cierto, él era apreciado. Por Jesús era apreciado. Hasta el final le dijo, con un beso, vendes a tu maestro.
qué amor. Yo le hubiera dicho faltón. Usted es un faltón, hermano. Ojalá y le vaya bien mal. Que de pronto yo le hubiera dicho, no, el Señor es tan amoroso que lo apreció, el apreciado hasta el final. Con un beso estás vendiendo a tu maestro. No sabes lo que estás haciendo, Judas. No sabes. Y yo te perdono porque no sabes lo que haces. Impresionante. 10. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Se cumplió lo dicho en el Antiguo Testamento. Pero ahí no decía Judas, decía el que lo iba a vender. Y se cumplió eso. Ahora vamos, por eso el título de la prédica, ¿no? Así se cumplió lo dicho. Y ahorita se está cumpliendo lo dicho por Jesús. Vendrán tiempos de pestes, vendrán tiempos de dolores de parto en la tierra, habrá muchos terremotos, huracanes, hambrunas, indicios de guerra, indicios, pero todavía no es el fin, no es el fin, es el comienzo de muchos dolores, es el comienzo, por eso decimos, esto se va a poner peor, es el comienzo, porque cuando llegue la gran tribulación esa vaina sí va a ser horrible. Eso va a ser tenaz, como dice la palabra y como ya lo hemos visto en todos estos días. Porque se cumple lo que dice ahí. Así se cumplió lo dicho que en la palabra. En este caso se cumplió lo dicho. No para Judas, para el que iba a ser el traidor. Que a Judas le dio por no someterse, en ese caso. Como todas las demás cosas que están en la Biblia se han cumplido. Y ahí está el mensaje. Así se cumple lo dicho. Y vamos ya a aclarar el tema de la horcada, porque eso está ahí en Hechos. Entonces, Hechos, los que quieran en su Biblia. Voy a ir a Hechos capítulo 1. ¿Dónde, pastor? Hechos capítulo 1. Y dice del versículo 12 al 20, en el capítulo 1 del libro de Hechos, para los que van ahí en su Biblia. ¿Ya? Ya casi se ubicaron. Hechos 1. ¿Listo? Hechos, primer capítulo. Muy bien. Entonces, el título que le pone Reina Valera es ese. Elección del sucesor de Judas. Pues si Judas supuestamente se ahorcó, pues había que elegir a alguien que lo reemplazara para que volvieran a quedar los 12. Pero aquí cuenta la historia de lo que le pasó. Entonces dice, después de que el Señor ascendió al cielo, allá en Hechos 1, el Señor asciende al cielo, entonces estaban todos los discípulos y ahí dice, ya Judas se había ahorcado y ya vamos a ver qué pasó. Entonces los 11 que quedaron. Entonces volvieron a Jerusalén, esos 11, desde el monte que se llama del Olivar, otros lo llamamos el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo y Juan. Pedro y Jacobo. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. O sea, todos los 11. ¿Cierto? Ahí están. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. A pesar de que el Señor había ascendido, perseveraban que en su presencia, mejor dicho. Eso es lo que está diciendo. Todos ellos estaban siempre en su presencia, constantemente en su presencia. Incluyendo a qué? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Ah, María, sí, la madre, ahí dice clarito otra vez, la madre de Jesús. ¿Quién es María? La madre de Jesús, ahí dice. Y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Los hermanos de Jesús, porque María tuvo más hijos. Ah, eso está por allá en los evangelios. Alguna vez creo que lo comentamos, lo vimos. 15. En aquellos días, Pedro se levantó de en medio de los hermanos, de todos ellos, y los reunidos eran como 120 en número. Increíble. Jesús cuando resucitó y estuvo 40 días, que eso lo ve en versículo 4 y 5 de este mismo capítulo, se le apareció como a 520. Y de esos 520, mire,
quedaron solo 120, los otros 400, otra cosa, déjeme. Yo no estoy en autoridad ni nada, solo quedaron 120. Bueno, pues el Señor arrancó con estos 120. 16, varones hermanos, les dijo Pedro. Era necesario que se cumpliese la escritura. Vean, así se cumplió lo dicho, por eso el título también. La escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas Iscariote, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, que fue el que los guió, los llevó allá y les dio el besito al maestro para señalarlo. Y era contado con nosotros. O sea, él estaba con nosotros, con los 12. Y tenía parte en ese ministerio de los 12. Sí, claro que la tenía. Solo que no se sujetó a Jesús. Este, pues, con el salario de su iniquidad, y vuelve y juega, platica, adquirió un campo. Y cayendo de cabeza, lo que les dije, él fue y puso eso en una arbolita, se reventó por la mitad, o sea, cayó al suelo. Y se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Se le salieron todas las, no quiero decir como dice el adagio popular, todos los miembros que hay ahí en la barriga, intestino, todo eso se esparció. 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceidama, que quiere decir campo de sangre, que fue lo que vimos del lado izquierdo. Porque está escrito en el libro de los Salmos, o sea, se cumplió lo dicho por Jeremías, por Zacarías y por el libro de los Salmos. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, su lugar. Y es cuando el reemplazo de Judas entre los 12 fue Matías, porque él también anduvo con Jesús. Y ahí vuelven y se completan los 12. Y dicen, uy, ve, yo juraba y rejuraba muchos aquí que Judas se había ahorcado. Y pues sí, eso fue su intención, pero no pasó así. Realmente él murió reventado de una manera fea, para que se cumpliera lo dicho en el campo dicho. Por eso se le llama campo de sangre, porque allá quedó esparcido todos los intestinos, todo lo que había en la barriga de Judas, sangre, toda esa, campo de sangre. Y eso se convirtió en un cementerio después de eso, para los extranjeros. O sea, a Judas ni siquiera lo consideraron un judío. Venga, usted sabe que es un extranjero aquí. Qué vergüenza. Dirían los del management, qué tristeza llave. Horrible pasó eso. Así. Pero de que se cumple lo que está en la escritura, se cumple. Todo se ha cumplido. Y lo que hemos visto todos estos días se está cumpliendo y se va a cumplir. Todo. Así que ya sabemos. Ya sabemos. Van a haber indicios de paz y paz mundial y los 3 primeros años y medio de la gran tribulación van a ser de supuesta paz. Y ay, al fin tenemos un solo líder y alguien que gobierne. Ay, en paz, todos bien. Pero a partir del 3er año y medio, el anticristo pelará el cobre y sacará las uñas y ahí se ve todo lo que hemos visto. Y eso, como esto y como las demás cosas, hasta lo de Jesús, como decía Malaquías. Oh Belén, ciudad de Dios, porque allí nacerá el Salvador. Malaquías. Ese hombre existió más de 500 años antes de Jesús, antes de Cristo, antes de que naciera, más de 5 siglos. Y dijo el nombre de la ciudad, oh Belén, y allá nació. Y en el Antiguo Testamento decía, oh pueblo de Jerusalén, que mataron a su Salvador y lo pusieron en una cruz. Y cuando se escribió eso, la muerte por cruz no existía, esa se la inventaron los romanos. Pero cuando se escribió esa frase, ese versículo, la muerte por cruz no existía en el mundo. Esa se la inventaron después los romanos. Pero allá quedó escrito. Y así salió, allá en Jerusalén. Y le dijo, su mismo pueblo mató al Salvador y lo puso en una cruz. Impresionante.
Todo se ha cumplido al detalle y todo se está cumpliendo y todo se va a cumplir. Y nosotros no tenemos miedo porque nos